Bueno, chavos, vamos a ver los principios de la neumática. A diferencia de hidráulica, en este caso vamos a utilizar un fluido que es compresible, ¿sale? Entonces, por eso algunas de las reglas o leyes que es para fluidos hidráulicos no se pueden utilizar acá. Importante, entonces, primero conocer nuestro material primordial de trabajo, que va a ser el aire. El aire dice que es una mezcla de gases que tiene un 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno. Y lo demás ya está entre helio y argón y contaminantes. Dentro de los principales personalidades que se encargaron de estudiar el aire está Torricelli, Pascal, Boyle, Mariotte, Gay-Lussac, Bernoulli, son algunos. De Pascal, por ejemplo, lo vimos en lo que era el principio de Pascal, cuando aplican ustedes una carga en un fluido y la presión se reparte en la misma proporción en cada uno de sus puntos, razón por la cual puede funcionar un gato hidráulico, ¿no? Boyle, Mariotte y Gay-Lussac estudiaron las propiedades del aire, ¿sí? Cuando cambiábamos alguna de sus variantes, por ejemplo el volumen, la presión, la temperatura. De ahí que se hablen de procesos isotérmicos, que es cuando la misma temperatura, isométricos, mismos volúmenes, o isobáricos, que son procesos a la misma presión, ¿sí? Entonces, cuando ocurre en la naturaleza algún cambio en una sustancia debido a estos efectos, hay ocasiones que no se pueden mantener constantes algunos parámetros. Por ejemplo, el momento de la explosión en la cámara de combustión de un motor, ¿sí? De la fase, por ejemplo, de compresión a explosión. Vamos a ver en el caso de compresión, ¿qué ocurre? Hay una reducción del volumen, ¿sale? Pero al haber una reducción del volumen, trae como consecuencia un incremento en la presión. Por consecuencia, trae un incremento en la temperatura. Acá tenemos algunos otros investigadores respecto a las cuestiones de neumática. Desde el año 1500 antes de Cristo, imagínense, ya hay estudios. Bueno, luego pasamos a la siguiente: aplicaciones industriales de la neumática. Para los que trabajan en un sistema, en la industria, se darán cuenta que muchas máquinas que trabajan con aire tienen muchas ventajas, a la vez que también tiene desventajas, pero al ser un elemento abundante en el entorno, entonces no hay tanto problema, ¿no? O sea, es una fuente inagotable el aire, ¿no? Pero pues hay que acondicionarlo para que pueda ser útil. Entonces, veamos algunas de sus aplicaciones: plataformas elevadoras, apertura y cierre de puertas o válvulas, embalajes y envasados, máquinas de conformado, taladro de piezas, robots industriales para etiquetar, sistemas de logística, prensas, pulidoras, máquinas y herramientas. El principio básico de la neumática es simple. El uso es lo que hace que sea tan útil, ¿no? Como lo que veíamos de los sistemas hidráulicos con las válvulas, ¿no? Con las válvulas check. Al final del día el principio es básico, pero la mezcla de todos los componentes trae como consecuencia un artefacto útil, una máquina, ¿va? Entonces, esto es muy común en la industria. Por ejemplo, este estampado y remachado. Igual se apoyan de cuestiones electrónicas, ¿no? Por ejemplo, sensores que te digan en qué momento llega la pieza y las marca, o en qué momento se llena, por ejemplo, un depósito y un envase, por ejemplo, no se llena, alguien lo mueve en una banda transportadora, por ejemplo. Sale ventajas. Las ventajas dice que desarrolla grandes fuerzas, ¿no? Imposibles para la tecnología eléctrica. Aquí dentro, si nosotros comparamos, por ejemplo, las tecnologías neumáticas, tecnologías hidráulicas y tecnologías eléctricas, la que se lleva por cuestiones de fuerza desarrollada, el primer lugar serían las hidráulicas. Las hidráulicas desarrollan mayor cantidad de fuerza. El detalle está que sus componentes son costosos.
Entonces no todos puedes automatizarlo con cuestiones hidráulicas, pero igual depende de la tarea qué cosa vas a utilizar. Sale. Entonces, siguiente ventaja: fuente inagotable, ¿no?, de energía. Es una tecnología segura, eso creo que se entiende, ¿no? Si tuviéramos dentro de la línea a lo mejor un combustible, pues sí habría un riesgo, pero pues ¿cuál es el riesgo de tener aire dentro de una línea neumática si hubiera una fuga? Pues ninguno, o muy nulo, ¿no? Es una tecnología limpia, muy adecuada para la industria alimentaria, tecnología sencilla, y puede desarrollar movimientos muy rápidos. Esto de preciso sí lo pondría así en duda, porque al ser el aire un fluido que se comprime, entonces tú no puedes saber, o sea, en cuanto a, por ejemplo, a diferencia de un hidráulico sí tiene precisión. ¿Por qué? Porque la cantidad de fluido que tú desplazas es la misma que va a responder en el actuador. Porque si pasan un volumen de 1 metro cúbico, debe desplazar un volumen de 1 metro cúbico. En el caso del aire no, porque es compresible. Entonces, como puedes desplazar 1 metro cúbico, a lo mejor por cuestiones de presión, ese volumen se reduzca, no sé, a la mitad. Entonces el desplazamiento ya no es el mismo. Entonces ahí sí dudaría en cuanto a precisión. No es que sean los más precisos, pero sí tendríamos ciertos problemas, ¿no? Sale desventajas. Es un sistema ruidoso. Desde el compresor, ¿no? Ya hay un problema ahí. Dice que es una tecnología mucho más costosa. Ahí en estas cuestiones, por toda la línea que tenemos que poner, a diferencia de una cuestión eléctrica, pues tiras un cable, ¿no? Toda una red eléctrica y ya, listo, ¿no? Tiene sus riesgos una cuestión eléctrica, pero en la neumática sí tienes que ver tuberías, y tuberías con cierta cantidad de presión. Dependiendo del tipo de equipo que tú quieras usar, debes tener el nivel de presión adecuado para el trabajo, porque igual si te sobrepasas también dañas el equipo. Si no es el adecuado, pues el equipo va a trabajar de manera ineficiente. Sale, aquí hay una comparación. Todos los sistemas, yo creo que es lo que hemos visto, tanto hidráulicos, neumáticos, eléctricos, son muy similares. Como un condensador en un sistema eléctrico que tiene ciertas tareas, las mismas los tiene el depósito de un sistema neumático, como el compresor. Él se encarga de absorber las vibraciones que hay en el sistema, así como en el caso del condensador, o en un sistema mecánico, un volante de inercia, hacen el mismo trabajo. Entonces, pues acá tenemos un circuito eléctrico, una fuente de voltaje, el que va a consumir voltaje, que en este caso es un foco, una resistencia, y pues nuestro botón, ¿no?, de cuando trabaja y cuando no trabaja el sistema. Del del sistema neumático, este es como que lo más simple, ¿no? Tenemos una compresora que lo que hace es proveernos de aire comprimido, pasa a través de una línea. Esto es, bueno, una válvula, aquí dice, ¿no?, que cuando se activa, pues deja pasar el flujo de aire y el pistón sale. ¿Qué va a realizar? Aún ahorita no sabemos, ¿no? Pero este es nuestro sistema. Entonces es la fuente de que suministra la potencia, como una batería, nuestra válvula que sería el contacto en un sistema eléctrico, y nuestro actuador que sería el cilindro, que sería la salida de la energía, como en el caso del foco, ¿vale? Entonces esta es una válvula, hay de muchos tipos. ¿Sí? Esta es una válvula muy simple, consta de un resortito que hace que retorne. Nos indica que aquí hay una línea, ¿sí? Hay movimientos dentro de la válvula, lo que hace que pueda permitir el flujo de aire. Sale. Luego dice que hay 3 etapas prácticamente en un sistema neumático. Es muy fácil de verlo, ¿no? Primero, ¿quién nos da, ¿no? ¿Quién nos da el aire comprimido? Que en este caso es el compresor. Dentro de la primera etapa se nombran quién la produce, los elementos que la acondicionan y las que lo distribuyen, que serían las tuberías. En el caso de la producción, pues el compresor, ¿no? Y el depósito. Una cosa es el compresor y otra cosa es el depósito. Sale el compresor. Hoy más adelante vamos a ver tipos de compresores, desde tornillos, desde palas, de lóbulo, de diafragma, etcétera. El depósito, pues el tanque que contiene el aire comprimido. La unidad de mantenimiento es un elemento que se va a encargar de darle cierta
lubricación al aire para que pueda entrar dentro de las líneas, y las redes de distribución, que serían las tuberías, que hay de alta y baja presión. O sea, la línea primaria, que es de alta presión, y la secundaria, ¿sí? Sale. Entonces, ¿quiénes utilizan el aire? En este caso son los actuadores neumáticos, ¿no? Cilindros y motores neumáticos. Lo más común es que los actuadores neumáticos sean para desplazamientos lineales o rotativos, o sea, o giran o giran, ¿qué sentido rotación? O se mueven en línea recta, ¿va? Sale. De acá tenemos los controladores de aire, que van a ser las válvulas. ¿Cuál es el trabajo de una válvula? Normalmente son tres. La primera es que pueden regular la presión, la segunda es que sean direccionales, y la tercera es que sean controladoras de caudal, ¿va? Entonces, y aquí no empezamos a ver algunas características, que es el compresor, que es un acumulador, que es un dispositivo de mantenimiento. Una unidad de mantenimiento va a tener tres tareas por lo general, sale, que es lo que ustedes van a ver: elementos de mandos y los actuadores, que son las salidas normalmente. Y aquí tenemos nuestro sistema neumático un poquito más desglosado. Importante que veamos cuál es la simbología. Vean, la simbología de un compresor. Aquí normalmente el compresor, ya ven que aquí tiene un triangulito, este que está acá, debe ser en color blanco, o sea, no debe estar rellenado. Es el mismo triangulito, pero debería solo estar el contorno del triángulo, no debe ser relleno. Normalmente cuando está así oscuro es porque es para es una bomba, ¿sí? Entonces normalmente es la simbología. Aquí la pusieron oscura, pero tómenlo en cuenta, ¿no? El compresor, sale, simbología. El depósito o el acumulador, vean cómo es la simbología. La unidad de mantenimiento, ¿sí? Este relojito indica que hay dentro de él hay un regulador de presión, ¿sale? Entonces también dentro de él hay un lubricador, que es el que se encarga de darle cierto acondicionamiento al aire, ¿no? Y es un filtro, eso indica que es un filtro. La unidad de mantenimiento tiene tres tareas: filtrar, regula la presión y lubrica. Elementos de control como las válvulas y ya la salida. Vean, esta es una simbología de válvula. No todos van a tener esta forma, cambia de acuerdo a la función, pero básicamente esta es su simbología. Y este es nuestro componente de salida, ¿no? Este elemento que tenemos acá, que es nuestro cilindro. Este es un cilindro, en este caso, de simple efecto, así se va a llamar. Entra el aire, vence la resistencia del resorte y sale el actuador. Cuando dejas de aplicar aire, ¿qué va a pasar? El resorte va a hacer que el pistón vuelva a su posición original. Pistón o vástago, ¿vale? Sale. Entonces, acá tenemos una línea de distribución. Vean, si se logra apreciar ahí en el dibujo. Vean, esta es la unidad de mantenimiento. Y aquí está un poquito más desglosado, ¿sí? ¿Qué hace? Filtra, ¿sale? Regula la presión y lubrica. Aquí está la representación simplificada. Vean, estas líneas punteadas son el filtro, el manómetro, y esto indica que a la vez es lubricado. Para los que han trabajado en la industria han visto este tipo de dispositivos. Vean, esta es una unidad de mantenimiento. Ahí ya viene incluido todo, de tal forma que le dé un acondicionamiento al aire. No es el único elemento que hace eso. Entonces, al acumulador, un compresor básico, vean su simbología, ya lo habíamos visto hace rato. Y aquí tenemos más o menos una distribución neumática en una línea, en una empresa. Va, vean cómo va acondicionado. Sale. Ahora sí, vamos con los tipos de compresores. Hay de émbolos, rotativos, hay centrífugos. Así como por ejemplo las bombas, también hay como las que ustedes han visto en los coches, ¿no? De engranes, de tornillos sin fin, de paletas deslizantes, de lóbulos. También hay compresores, o sea, las mismas reglas de la mecánica de fluidos para las bombas son las para los compresores, solo que hay ciertos puntos que hay que ver, ¿no? Entonces
La presión normalmente de trabajo en área neumática opera entre los 6 y 8 bares. ¿Sí? Entonces no necesitas 100 bares, ¿no? Dependiendo de eso es en función de la distancia de la línea. Recuerden que entre más larga sea tu sistema neumático, o sea, las líneas, hay pérdidas de carga. Eso nos lo dice la mecánica de fluidos. En una red hidráulica se generan pérdidas de carga hidráulica debido a la longitud de los tubos, debido al diámetro de los tubos. O sea, es una pérdida de carga por longitud de tubo, la resistencia que haya para poder moverse a través de él. Tenemos que es un compresor neumático, que es un depósito o el acumulador, la unidad de mantenimiento. Vean ya lo que habíamos platicado, ya aquí es un poquito más detallado, ¿va? Y el cilindro neumático, que lo platicamos en la última clase. Este es un pistón de simple efecto, así se llama. ¿Por qué de simple efecto? Porque solo tiene una entrada de aire y solo hace un trabajo. Cuando entra el aire en una dirección, hace que el vástago salga. Si fuera de doble efecto, esta misma marquita de entrada de aire la tuviera de este lado. Entonces retornaría el pistón por efecto de aire y no por efecto de un resorte. ¿Sí? Entonces esto es un pistón de simple efecto. ¿Va? Y aquí es lo que estos son los actuadores. Los vamos a clasificar en simple efecto y doble efecto. El simple efecto, vean, entra el aire, vence el resorte y sale el vástago, ¿no? O sea, para que haga la tarea. Vean cómo es la simbología y vean cómo es el actuador. Para cuestiones hidráulicas también son muy similares. O sea, la simbología es igual. El único detalle está que como las presiones en un sistema hidráulico son mucho más grandes, pues están sobrediseñadas. Significa que a lo mejor la presión que ustedes ocupen aquí en un sistema hidráulico va a ser mucho mayor, porque puedes reventar el pistón, ¿no? Los sellos cambian completamente. También los componentes hacen que, por esa razón, hacen que sean más costosos. Este es uno de doble efecto, lo que les decía, ya no regresa el pistón por el efecto de un resorte. Regresa porque hay aire que también le está haciendo retornar. ¿Cómo puedes dañar un pistón de simple efecto? Perdón, un actuador de estos, de simple doble efecto. Número uno, aquí que los sellos estén secos y que haya una fuga de aire. O que el mismo vástago ustedes lo rayen y ahí mismo salga el aire. Esto es como un amortiguador. Recuerden que el amortiguador, el vástago lo debes mantener cuidado, de tal forma que su acabado espejo, que también es parte del sistema del plan de diseño para que selle el retén y no haya fugas. Entonces la única forma en que pueda fallar esto es que los sellos o el vástago estén dañados, estén doblados y ahí haya una fuga y una pérdida de energía, ¿sí? Entonces alguien que se dedica a las cuestiones neumáticas va a ser más importante que sepa, por ejemplo, leer un diagrama. Vean, esta es la simbología de un simple efecto y esta es una simbología de un doble efecto, ¿va? Entonces hay dos, de simple y doble efecto. Diferencias, ya vimos. Las ventajas de un simple efecto y los de doble efecto, eso ya les corresponde a ustedes leer. Bueno, ya casi, ya damos los 20 minutos de video. Nos vamos a quedar en lo que son las válvulas. Las válvulas, recuerden que básicamente hay tres tareas en las válvulas. Regulan la presión, controlan la dirección, o sea, direccionales, reguladoras de presión y controladoras de caudal, ¿va? Ellos te dicen hacia dónde va las válvulas del sistema neumático. Y este es como funciona. Vean por dónde va el aire. Esta es una simbología. Este resortito significa que la válvula retorna por el resorte. Esta como cosita redondeada significa que es una válvula que se activa manualmente. Significa que le das un golpe o la mantienes presionada y es como trabaja la válvula, ¿sí? Le sueltas y va a retornar por el resorte, ¿sale? Entonces vean aquí cómo trabaja entrada de aire y la salida, vean, en este caso está bloqueada. ¿Por qué? Porque este pistón es de simple efecto. Si fuera de doble efecto, su salida en este caso tendría que ir conectada a otra salida de la válvula. Entonces aquí vean que no, solo está conectado de un solo lado. Por eso se llama 3-2. Aquí en la parte de abajo, donde me apareció este letrerito, ya no sé.
ahorita que a ver si se logra quitar. Vamos a movernos. Ah, ya no. Ahí, ya volvió a aparecer. A ver. Bueno, vamos a ver. A ver, ya quedó. Vean aquí, dice válvula 3.2. Ese número 3 significa el número de vías de la válvula y este es el número de las posiciones. Por ejemplo, en esta figura que tenemos acá, eso que está con números son las vías. 1, 2, 3 vías y el 2 es 2 posiciones. La válvula puede quedar en esta posición o en esta posición. ¿Sale? Bueno, chavos, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Y pues echarle ganas. Va. Yo les mando la información para que pues, la lean. Y dudas, pues ya saben.